dermatólogo invitado el día de hoy, el doctor Rui Oliveira, portugués, experto en alopecia o en alopecia, como usted quiera decirle. Bienvenido, doctor. Y además con nosotros la queridísima Pamela Ley. Un ejemplo de alopecia. Que sabe de este tema. Oye, sí, estoy Bienvenidos los dos, por supuesto. Sí, gracias. Primero tienen el placer de estar en el mejor matinal de Chile. Así es. Oye, con Pame vamos a conversar de este tema porque lo has vivido y lo has sufrido en carne propia, o en pelo propio. En pelo propio, o lo que doctor. queda del pelo. Doctor, estábamos revisando una nota acerca de lo que representa para nosotras las mujeres, particularmente la alopecia, es decir, la caída del pelo. Porque para ustedes incluso socialmente es como bien catalogado. Un hombre calvo con entradas prominentes es así como interesante. Ya está. Pero a nosotras nos entierra el tema de la alopecia. ¿Cuáles son las principales causas en mujeres? Es verdad que para las mujeres es mucho más impactante del punto de vista social y del punto de vista psíquico. Sí. Tenemos dos grandes tipos de causas. La genética, que puede hacer con que el pelito se vaya quedando cada vez más finito. No es tanto un problema de caer pelo, pero un problema de pelo más finito. Y luego tenemos la caída de pelo. Y en la caída de pelo tenemos como causas muy frecuentes, por ejemplo, el posparto, los medicamentos. ¿Cuáles medicamentos? En el caso, por ejemplo, de Pamela, la que baja de peso brusca. Muchos medicamentos pueden hacer, casi todos los medicamentos en un determinado momento, en una determinada persona, puede hacer caer más pelo. Claro, porque sabemos, los medicamentos para el tratamiento del cáncer, obviamente, se les cae el pelo. Claro, pero medicamentos que las mujeres solemos... Cualquier medicamento, una cosa tan simple como una aspirina en una determinada persona podrá hacer este tipo de problema. Luego tenemos las cirugías. Post-cirugía puede caer pelo también, 3 o 4 meses. ¿Cualquier cirugía? 3 o 4 meses después de la cirugía. Las enfermedades febriles, siempre que tenemos fiebre, 3 o 4 meses después nos puede caer el pelo. El simple cambio de las estaciones del año puede hacer con que caiga más pelo. El embarazo también puede hacer que caiga el pelo. No el embarazo, pero el post-embarazo. 3 o 4 meses. Querido, ¿sabe qué? Nosotros estamos conectados a través de @mujereslarred con el hashtag por fin es viernes para que usted se comunique con nosotros y haga las siguientes preguntas, como la que hizo nuestra querida amiga Saeces Jessica. @mujereslarred, lavarse el cabello todos los días también hace que se caiga el pelo, licenciado. Se sabe hoy que la caída del pelo no tiene nada que ver con la frecuencia de lavado. El lavarlo 3 veces por día o una vez por semana es exactamente lo mismo en términos de la caída. Lo único que se concentrará más la caída el día que se lava la persona. Lo que tiene que ver con la tracción que uno hace, el movimiento, ¿cómo se llama? Tampoco es problema. El masajar el cuero cabelludo tampoco hace caer. Ayuda, de hecho, ¿no? Puede ayudar. Ayudar a estimular la... Un poquito. Yo paso así. Y el chorro de agua caliente, ahora que viene el invierno, todos nos bañamos con agua caliente. El agua caliente... En términos de agresiones, lo que me gustaría llamar la atención es que no se debe pasar de un pelo muy mojado al secador, porque eso sí, hervimos el pelo. Es un error. Eso es un error grande. ¿Y entonces cómo hay que hacerlo? Hay que secarlo primero con la toalla y cuando ya está un poco bien secadito, entonces pasarlo al secador. Eso sí, evita la agresión. Una que a mí me ha tocado, igual que a Pamela, que se me cae mucho el pelo, entonces uno lo trata como con pinzas el pelo. Lo seca con cuidado, claro, no tampoco hacer fricción. El caso de Pamela es particular y la tenemos aquí justamente como un botón de ejemplo, porque la bajada de peso, ella ¿cómo se llama? Realizó una cirugía bariátrica, pero además bajó mucho de peso y eso produjo la caída del cabello. ¿Cuál fue tu experiencia? Claro, yo a los dos, bueno, a mí me lo había advertido el médico antes de operarme de que se producía una caída del cabello importante en muchos pacientes. El problema es que yo siempre fui de cabello finito, entonces se iba a notar mucho y como a los 2 o 3 meses de operada empezó a caerse de una manera escandalosa. ¿Cómo? ¿Pero cómo te das cuenta? En la tabla y hacía así y salían pero mechones así, pero que era casi película de terror. Digo, ¡ay! Caía el pelo o en la almohada, pero mucho. O me peinaba y salían mechones así enteros. De hecho, y además... ¿Y te dejaban los hoyos? Y el pelo se volvió muy débil. Una vez estábamos en Mi Nombre es Pete, en otro canal, y me pusieron unas extensiones y el pelo donde agarraba las extensiones se cortó todo.
De ahí empecé a usar este tipo de coles. Claro, el caso de la Pamela era que tenía, por ejemplo, bien ralo acá arriba. Aquí se nota todavía. Bajó de peso y en este caso hay sobre todo dos mecanismos. Nosotros tenemos una fábrica por debajo de cada cabello, tenemos una fábrica de células que se están dividiendo y esas células para dividirse mucho necesitan de nutrientes. Y ella, por lo que he entendido, hizo una dieta y perdió peso y eso puede haber sido uno de los mecanismos. Claro. El segundo mecanismo es la anestesia y todos los medicamentos que se utilizaron en la cirugía también pueden impactar en las células que se están dividiendo. Y por esos dos mecanismos puede haber tenido... Nunca más he vuelto a tener tu pelo de antes. Nunca más. De hecho, yo era más crespita, nada, se volvió chuzo el pelo y nunca ha vuelto a salir la cantidad de cabello. Igual ha salido algo, pero casi. O sea, si ella revierte, por ejemplo, ya no está consumiendo los medicamentos de la cirugía ni postcirugía, además vuelve a tener una nutrición saludable porque ahora tiene un régimen, ¿no es posible que recupere el cabello? Es posible que recupere. Muchas veces lo que pasa es que la caída es multifactorial. Claro. O sea, puede haber, empieza a estar más patente algún problema que no se notaba tanto antes de la caída. Claro. Por ejemplo, la alopecia androgenética en las mujeres se nota mucho después de una caída de pelo muy intensa. ¿Cuál es esa, por ejemplo? ¿Cómo se manifiesta en la cabeza? La androgenética se manifiesta por pelo más finito y menos pelo en la parte de arriba. Acá. Es exactamente igual. Como si fueras hombre. Exactamente, pero manteniendo la línea anterior. Las señoras mantienen la línea anterior, al revés que los hombres, que recúan la línea anterior. Esta de aquí. Exactamente, pero el pelo se va quedando cada vez más finito. Esa es la androgenética. Luego, exactamente. ¿Cuál es el otro tipo? ¿La areata? La alopecia areata tiene que ver con autoinmunidad. Tiene que ver con que atacamos a cosas que son nuestras, que son los folículos. La fabriquita es atacada por nuestro propio sistema inmunitario. Y sistema también, o sea, lo que tiene que ver con las emociones, todo eso, estrés, porque toda esa parte puede influir en la inmunidad, por esa vía. En el caso de ella, por ejemplo, una cosa que podría ayudar serían suplementos nutricionales. Podría el Anacaps, por ejemplo, otro tipo de suplemento Son suplementos nutricionales que vía tienen oral. hierro, zinc, creatina, eso es bueno, muchas otras cosas. ¿Cómo se llama? Consumirlo durante toda tu vida, porque en el fondo tú siempre vas a tener... No toda la vida, pero por lo menos durante 3 meses cuando tenemos una... Ok, 3 meses carentes. Paramos con estos suplementos nutricionales y retomarlo ¿cuánto tiempo después? Hay dos tipos de situaciones. Hay la situación aguda que pasa una vez en la vida y esa señora igual no tiene que repetirlo siempre, pero hay señoras que tienen un defluvio telógeno repetido, ondulante, y esas tendrán que hacerlo de... le echan una vez al año, una como cosa que así. de 6 en 6 meses tendrán que hacer, de 6 en 6 meses tendrán que hacer. Perfecto. Vamos a hablar de las opciones de tratamiento que hay, a ver si vamos a recuperar nuestro pelo perdido. Pero antes, doctor, presta atención a la siguiente pregunta. Hola, tengo una consulta. ¿Sirven esos cepillos con luz infrarroja contra la caída del pelo? Mija, qué buena pregunta. Pues sí, mija. Muchas cepillito con las... Qué bonito hablan, por Dios. Hay un cepillito de láser que está aprobado por la Sociedad Americana de Dermatología y que en realidad mejora el fototricograma. ¿Qué quiere decir esto? Que en un área aumenta un poquito el número de pelos que tenemos. Lo que pasa es que la respuesta no es muy buena. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque la mayoría de estos pelitos no son pelitos gorditos como los que tenemos, pero es un pelo más finito. Bueno, pero mejor que esté uno fino que no haya nada. Aunque hay un vacío ahí. Si son tan finitos que casi no hacen cuerpo, del punto de vista clínico, la persona puede estar exactamente igual. Y engañada. No, exactamente. O sea, no es un tratamiento que veamos una diferencia los dermatólogos muy grande entre el antes y el después. ¿Siempre ese resultado o hay gente que de repente sí le crece un cabello más frondoso? Una cana, que son más gruesas. En mi experiencia, los láseres tienen una mejoría muy parcial y muy poquita. Doctor, muchas veces las mujeres se hacen tratamientos, que los vamos a conversar a continuación, y dicen, tengo unos pelitos cortitos. ¿Esos pelos cortitos son pelos que nacen o pelos que están cortándose? Nosotros tenemos en cada pelito una cosa que es el ciclo capilar. O sea, al final de 4 o 5 años el pelo cae y nace otro. Esos pelos haciendo. No, sí que en todo el mundo, en ustedes también. Gracias, doctor. Pero que no se nota. Lo que los cortitos son pelos que están en esa fase primera del ciclo y que todavía no han tenido tiempo de tener el tamaño. ¿Pero será eso? O yo siempre pienso que son por el mal uso de estos elásticos, de peinetas muy agresivas que hacen que se corte. Como es tan finito,
se parte. En general, la agresión física no es muy importante, excepto en las personas que tienen el pelo crespo. Vimos la foto de Naomi Campbell, por ejemplo, que tiene una alopecia cicatricial por tracción, y eso pasa sobre todo en personas que tienen la piel ya más oscura y el pelo muy crespo. En esas personas, al intentar traccionar para alisar, ahí podemos provocar como que una cicatriz en cada sitio y ya no vuelve a salir pelo, lo que es una pena. O sea, es la gente que estamos viendo allí hoy, porque además perdió como 2 dedos de... Y además ella sí que la peinaba, de la coronilla. Exactamente. Yo la entiendo tanto. Eso entonces es una alopecia por tracción. Por tracción. A las niñas chicas, sobre todo en épocas de piojo, etcétera, en el colegio se les acostumbra a poner una cola de caballo o un moño bien apretado. Onda lifting. Bien apretado para que no entre el piojo. Bueno, vaya usted a saber. No sale. Esa tracción permanente del folículo puede hacer que se debilite, que pierda Si es pelo. excesiva, sí, pero ahí el consejo que daría sería no hacer eso, y sobre todo lo que previene mucho el piojo es el escobar el pelo todos los días y lavar el pelo todos los días. Eso sí que... Claro, y al margen del piojo la pregunta iba por si es bueno peinar a las niñas tan apretados, con un tomate tan apretado, y en el fondo les puede dañar el... Sobre todo si tienen el pelo crespo, el riesgo de una alopecia cicatricial, como le pasó a Naomi Campbell, es real. ¿Tiene una pregunta usted, Pamela? Sí, lo que pasa es que a mí en algún momento tomé zinc, mucho zinc, que no sé si me habrá servido de algo. Yo opino que no me sirvió. Quank, ¿ya? Sí. Y Zinc. me recomendó el doc que no me pusiera cintillos, porque como esta parte de la que yo más tenía afectada. Sin cintillos, ni usara nada elástico, que tratara de usar solamente colas de tela, claro, o de estos perros, estas trabas que toman así como... Nada que tendiera a cortar el pelo ni que lo estirara tanto. El objetivo era sobre todo evitar la tracción, porque en una fase en que ya tenemos muy poco pelo, el que caiga un poquito más de pelo por la tracción psicológicamente nos tira un poquito más abajo, y yo creo que era solo ese el motivo, no que en el medio plazo eso fuese distinto en la respuesta. Un tipo me echó hormonas para hombres aquí. Ah, sí, yo he escuchado eso. Hormonas para hombres, minoxidil, que es un medicamento que uno compra, y me estuve aplicando como 3 meses. ¿Y funcionó? ¿Sirve? Yo creo que salieron un par de pelitos. El minoxidil funciona sobre todo en un tipo de problema que es la alopecia androgenética, o sea, en la mujer en que el problema es que el pelo se le va poniendo cada vez más finito en la parte de arriba, ahí es donde funciona el minoxidil. En la caída de pelo... ¿Necesita receta médica? Sí, señor, pero una cosa importante decir es que puede agravar la caída del pelo. O sea, a la mujer que le está cayendo el pelo, en el tercer mes de minoxidil le va a caer más pelo todavía. Aumenta el defecto. Ahí estamos viendo imágenes de Kim Kardashian, que tiene, por supuesto, esta alopecia androgenética, que es frontal, digamos, que es llamativa, porque hay otras mujeres que tenemos el problema del fraile, que es acá atrás. Pero ese es otro tema, otro día lo vamos a conversar. Pero ella además tiene esta lapianto. La pregunta es, sí, y la tiene atrás en la nuca. La pregunta, ¿se puede revertir esta situación? ¿Se puede volver a nacer pelo con algún tratamiento? Ejemplo, mesoterapia. Bueno, obviamente que la cirugía sí, obviamente que es mucho más efectiva, pero sin cirugía, ¿se puede lograr? El principal mensaje es que hay muchos problemas muy distintos, y la solución de cada problema es distinta también. O sea, no hay una panacea para todos los problemas del pelo, no existe eso. Si llegara ella, Kim Kardashian, y le dijera, estoy muy nerviosa, doctor Don Rui. Lo primero sería evaluarla e intentar llegar a un diagnóstico. Un diagnóstico preciso para saber cómo tratarla. No estoy seguro por aquella foto cuál es el diagnóstico del problema. Porque Antonella hizo el diagnóstico. Oye, estamos viendo claramente una alopecia. Oye, licenciado, colega, tipo 2. Parece una alopecia androgenética inicial en una mujer. Pero sí o no, que no estaba tan perdida. Sí, yo me voy a Portugal con Roy. Inmediatamente. De Chile para el mundo. Bueno, sabemos que existen muchos tratamientos. No sé si vamos a ver una pregunta en la calle o un Twitter. No, un Twitter. Ya, vamos a un Twitter porque la gente pregunta, comenta y participa. Nuestro hashtag es por fin viernes MP. Loreto Ibarra dice, se me cae el pelo ahora en proceso de lactancia. He bajado mucho de peso. ¿Algo que hacer, doctor? ¿Se pasa esto? Muy bien. Pasa una cosa muy interesante, es que durante el embarazo no se nos cae el pelo. El pelo se queda en anagen, que es la fase proliferativa del pelo, pero luego la mujer lo paga, porque en cuanto sucede el parto, 3 a 4 meses después va a caer mucho pelo. Todo el que debía haber entrado en telogen durante el embarazo va a entrar 3 a 4 meses
después del embarazo. ¿Y eso por qué? Todo junto nos pasa después. Y eso porque la explicación es hormonal en este caso. Pero ¿qué necesita esta mujer? En primer grado, tranquilizarla. En segundo grado, suplementar si le falta algo. Es posible, por ejemplo, que pierda hierro o que pierda algo durante el embarazo, y un suplemento vitamínico como el Anacaps que hablamos antes, por ejemplo, puede ayudar. Acá le voy a leer lo que Aunque tiene. esté lactando, aunque ella esté amamantando. ¿Puede ingerir? Ningún medicamento dirá que le puede dar en lactancia, pero yo le puedo decir que no hay problema ninguno en tomar un suplemento. Tiene vitamina C, vitamina E, B2, nicotinamida, vitamina B6, ácido fólico, biotina, que me han dicho que es muy buena también para el pelo, ácido pantoténico. Ah, sí, ya ni sabe. Es una fórmula muy completa. Además de esto, se podrá poner en el pelo algún producto que le aumente un poquito el anagen y que le va a dar una sensación de menos caída de pelo, lo que es importante. Exactamente. Ahí tenemos productos para la caída aguda, como por ejemplo el Creastin, si estamos hablando de Ducrey, o si es una caída más crónica, por ejemplo el Neoptid. Pero necesariamente hay que ir a hacerse un diagnóstico, ver en qué fase de la caída. Exactamente, lo más importante de todo es ir al dermatólogo, saber exactamente qué es lo que tiene y en función de eso medicar. Y decirle todo al doctor, qué remedios tomo, cuál es mi estilo de vida, cómo me alimento, etc. Lo que no le cuente, peor va a ser para usted. Claro. Pamela, ¿qué alimentos nos pueden ayudar o qué cosa podemos ingerir aparte de estos suplementos, pero que sea como alimentos que nos pueda ayudar a evitar la caída del cabello o que salga más? Excelente pregunta. Como alimento, el principal consejo que yo daría era tener una alimentación muy variada. Comer fruta, comer verdura, comer de todo un poco, es lo principal que podemos hacer, porque como esta fabriquita gasta cosas muy variadas, lo ideal es comer también muy variado. No hay decirle que el comer este alimento le va a poner el pelo mucho mejor. Hay un mito Mentiría. que dice que el tomate hace caer el pelo, ¿no? Claro, ¿no? Y una vez a mí me dijeron, como lo mío era me decían es falta de proteína, no estás bajando tanto de peso y no estás absorbiendo nada, falta de proteína, ponete huevo en la cabeza. No, pero para obtener proteína lo más correcto sería, por ejemplo, comer gelatina, por ejemplo. O la clara del huevo. Para obtener gelatina. Sirve también para la dieta, si uno está con mucha hambre. Pero vamos, que no es un problema de comer más de esto, de aquello, es comer variado. Variado y suficiente. Tener una vida saludable, no fumar y no tener un exceso de peso. Ah, muy bien. El fumo del tabaco es de las cosas peores para el pelo. Va haciendo con que el pelo sea cada vez menos alimentado porque le llega menos sangre. Don Ruy, tenemos una pregunta de la calle, la gente se está manifestando. También escríbanos a través de @mujereslared. ¿El pelo graso es motivo de pérdida del cabello? Oye, nos fuimos al ¿Cuál esa pregunta? ¿Dónde fuimos de viaje? Sí, en Colombia. Bueno, bienvenidos todos los colombianos. Internacional desde Barranquilla pregunta. Esta pregunta es muy interesante. El pelo graso, la gordura puede hacer una cosa que es determinar más fenómenos de autoinmunidad. O sea, nuestro sistema inmunitario reage un poquito a esa gordura en exceso y puede haber más mediadores inflamatorios y habiendo más de estos mediadores caer más pelo. O sea, respondiendo a esta señora que preguntaba, es verdad. Que el pelo graso puede hacer con que caiga más pelo, efectivamente, por esta vía que es una vía de aumento de la autoinmunidad. Entonces la solución sería lavar el cuero cabelludo con... Hay champús para controlar el pelo graso. Ah, ya. Me dieron una técnica que la he aplicado... Puras peladas hablando, yo también, pelada. ¿Qué es esto, Yanin? Es mi café. Lo odio. Me dijeron que no me lavara todo el pelo, sino que tomara el champú, me lo froto en la mano, me pongo para abajo y me meto las manos así y me lavo solo el cuero cabelludo, suavecito. Lavar solo el cuero cabelludo, el casco, con los dedos así metidos, y no me hago en el resto del pelo. Yo, como soy muy limpito, creo que hay que lavarlo todo. Es muy limpito, y su cuerpo lo sabe. Bueno, oiga, tenemos aquí una cantidad variopinta, perdone que haya tanto despliegue aquí técnico. Escénico, puesta en escena. Tenemos varios tipos de peinetas, cepillos, para alisar, por supuesto. ¿Cuál es el más indicado para la gente que sabe que le quedan pocos pelos y los tiene que cuidar como huesos altos? Yo creo que el tipo de peine no será lo más importante. O sea, el tipo de peine puede influenciar un poquito el inmediato. O sea, que me caiga hoy, en el día que me peino, un poquito más de pelo. Pero se va a diluir en el tiempo. O sea, en el tiempo ese efecto
se diluye totalmente. Bueno, pero si queremos que no es tan proteger relevante. la caída inmediata, En términos de la higiene del pelo, por ejemplo, lo que hablábamos antes, por ejemplo, no tener piojos, escobarlo con un cepillo de este tipo va muy bien, va bastante bien. ¿Con este tipo? Sí, porque esto no limpia tan bien. Le faltan dientes, está con alopecia. ¿Le pasamos al cuero cabelludo el cepillo? ¿Masajeamos el cuero cabelludo con el cepillo? Lo que hay que cepillar es el pelo, no hace falta cepillar el pelo. Partir de abajo. Eso, como dice la Pamela, partir de abajo, Hay un libro que se llama 100 cepilladas antes de ir a dormir. Sí, de una italiana, un clásico. Y uno se va cepillando la parte de abajo, luego acá y luego acá. No con el pelo mojado. ¡Guau, guau, guau, guau! El cepillar el pelo es muy importante, primero, para mantener la higiene, en primer lugar, y para mantener una estética que sea mínimamente agradable. Para esas dos cosas es importante. ¿Y las 100 cepilladas nocturnas corresponden? ¿Las 100 cepilladas nocturnas antes de dormir, como decían las abuelas? De la abuelita? No. Se puede, ayuda, desembaraza un poquito el pelo. ¿Qué pasa? Si no nos lo cepillamos antes de ir a la cama, lo que puede pasar es que se embarace un poquito más en el final. O sea, las puntas se partan un poquito más. Lo otro es embarazarse uno y despeinarse con el esposo. Claro. ¿Y cepillarlo a contrapelo, o sea, en contra del nacimiento del pelo? No es obligatorio, pero... No obligatorio, pero funciona. Bueno, es una buena forma de... Tenemos un querido Twitter, querido doctor, un querido Twitter que dice: Macarena Figueroa, Mujeres la Red, el anticonceptivo hace crecer el pelo, saludos. Dicen por ahí, se cree la creencia en Chile, no sé si en otros países. Lo molía y le echan el champú. Sí, en mi país, por ejemplo, es muy común... Había más embarazos, sí, porque se lo ponían aquí. En mi país es muy común que las gitanas se pongan los anticonceptivos en el cuero cabelludo. ¿Cómo? ¿Y? Funciona un poquito, pero es un funcionamiento de flash, o sea, no de largo plazo. Puede en un momento pero de poquito ayudar un poquito. Pelito, vamos el poner los anovulatorios en el cuero cabelludo. ¿Pero puede ayudar un poquito. ¿Cuántas pastillas, cuántas cajas? Es que no está tan estandarizado para poder... ¿La levonorgestrel funciona? Cualquier anticonceptivo puede funcionar un poquito en este efecto, pero lo que quería dejar aquí es que no es un efecto importante en el medio o largo plazo. Bueno, pero ¿y de qué manera? Yo agarro No, yo no aconsejo ese tipo. Yo lo que aconsejo es que vaya la gente al dermatólogo y que el dermatólogo le diga qué es lo que tiene que hacer. Pero, por ejemplo, champú de caballo. Champú de caballo. Hay que preguntar por el champú de caballo y la gente va al dermatólogo. Si vas al dermatólogo, el dermatólogo no tiene hora, ¿qué puede hacer mientras tanto? Echarte anticonceptivo. Claro. O si no, vas al veterinario y le dices: doctor, soy una yegua, pero necesito champú de caballo para mi pelo. Es un champú de caballo para humanos. No es el champú que venden para los caballos. Es para humanos. ¿Mito o realidad? No, en realidad todo lo que podemos hacer con champús tiene un poquito que ver con la estética del pelo. No tenemos la capacidad de influenciar mucho las células que están debajo con los champús. O sea, pedirle a un champú que nos haga cosas extraordinarias que nutra. En las células que se están dividiendo, eso no. Claro. Pero, por ejemplo, un champú tiene la capacidad, por ejemplo, en la anafase de hacernos el pelo, darnos un poquito más de volumen. Y eso puede ser muy importante en una fase como la suya, por ejemplo, en que había una pérdida importante de pelo. En esa fase puede ser importante, del punto de vista estético, tener un poquito más de volumen. ¿Esto se consigue en farmacia? Se consigue en farmacias. Están detrás del mostrador, no ahí en los pasillos. Twitter, veamos. Chin. Miri Cavada dice: ¿afectan los problemas a la tiroides en la caída del cabello? Por fin viernes. Qué buena pregunta. Efectivamente, sobre todo el hipotiroidismo afecta mucho la caída de pelo porque impide el anagen, o sea, las células no se dividen por un lado y por otro lado el anagen se queda más cortito cuando hay hipotiroidismo. El anagen, vuelve a repetir, el anagen es la fase proliferativa de las células que dan origen al pelo. Perfecto. Por eso es muy importante en la persona que tiene el hipotiroidismo que lo compense con una pildorita que haga lo que nos hacen las hormonas tiroideas todos los días. O sea, tiene que recuperar su equilibrio hormonal.